Entonces, en este caso, lo que vamos a buscar es lograr identificar algunas respuestas típicas, pero antes de iniciar, entonces vamos a hablar de lo siguiente. Bueno, acá tenía la hoja que les quería mostrar. Estábamos básicamente la discusión de la clase anterior, donde hablábamos de las funciones de transferencia, la relación con su respuesta a frecuencia y cómo se relaciona el uno con el otro. Entonces tenemos por acá lo siguiente. Tenemos por acá lo siguiente. Algunas unas funciones canónicas. Listo. Estas funciones canónicas son básicamente aquellas funciones de las cuales, pues ya habíamos hablado, de las cuales uno puede extraer información de forma directa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por acá tenemos las de primer orden, que típicamente son así, h de s igual a beta sobre s más alfa, ¿sí? Eh, que esta su forma canónica sería más bien h0 sobre tau s más uno, ¿cierto? Y donde h0 y tau s más uno, pues básicamente involucra una respuesta de este tipo para un sistema. La siguiente, pues tenemos primero que todo un valor de estado estable, que es el que vamos a llamar por acá h0, y tenemos una respuesta del sistema, ¿cierto? Respuesta del sistema acá, donde nosotros sabemos que si este sistema se mete dentro de más o menos un porcentaje, más o menos un porcentaje, tenemos lo que está, ese porcentaje, entonces ese espacio es donde nosotros decimos que está el tiempo de establecimiento. Listo. Para nosotros en este caso, el tiempo de establecimiento es igual a decir que nosotros estamos pasando cuatro constantes de tiempo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, este parámetro que está acá nos muestra que h0 es el valor de estado estable y tau está asociado con el tiempo en el que, o el tiempo de establecimiento de la función propiamente. Para un sistema de segundo orden, pues tenemos un sistema un poquito más complejo, por decirlo así. Entonces tenemos, por ejemplo, una función de transferencia h de s igual a beta sobre s cuadrado más alfa 1s más alfa 0, por ejemplo. Y de la misma manera, ¿cierto? Podemos encontrar un sistema análogo donde podríamos decir que esto es omega n cuadrado por h0, s cuadrado más 2 zeta omega n s más omega n cuadrado. Esa es la forma canónica del sistema. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el sistema de acá, los valores que definen el sistema son h0 y tau. Estos son estos dos propiamente. En cambio, en estos tenemos más parámetros, ¿cierto? Tenemos h0, que es exactamente la misma función. Tenemos zeta, ¿cierto? Y tenemos omega n. Entonces, h0 es lo mismo, es el valor de estado estable. Zeta es el coeficiente de amortiguamiento. Y omega n es la frecuencia natural.
Unidad en la frecuencia natural. La respuesta a este sistema o de un sistema con estas características podría tener dos posibles, bueno, en realidad como tres posibles respuestas. Entonces, lo primero es observar dónde da el valor de estado estable H0. H0. Y según las características de ese sistema y según cómo esté definido el sistema, pues yo puedo encontrar lo siguiente. Puedo encontrar que este sistema tenga un comportamiento, por ejemplo, sobre amortiguado. El sistema como así. La característica del sobre amortiguado, ¿cierto? Es que nunca sobrepasa el valor de estado estable. Tenemos el otro caso que sería el críticamente amortiguado. Este sistema a duras penas logra sobrepasar el valor de estado estable. Y tenemos el que es, este sería crítico. Y tenemos este, sería un sistema que presenta unas oscilaciones así. Listo. Y a este es el que se le conoce como subamortiguado. Esas son algunas de las respuestas típicas. ¿Cuándo se presentan? Cuando los polos del denominador, cierto que para este caso es un sistema de orden 2, cuando los habíamos llamado los polos, presentan tres características. La primera, una, que sean reales, reales y diferentes, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos hablando de un sobre amortiguamiento. Si son reales e iguales, estamos hablando de un críticamente amortiguado, que son los que ustedes conocen, y si estamos hablando de que son complejos, estamos hablando de un subamortiguamiento. Así que esos son eh, tres de las posibles respuestas que podemos encontrar. Podríamos encontrar incluso, ¿cierto? Incluso un sistema de orden 3, ¿cierto? Pero ese sistema de orden 3 tendría dos características. Una, podría ser, ¿cierto? Podría ser que sus tres polos sean reales y diferentes, o reales e iguales, que dos de ellos sean iguales o los tres sean iguales, o en general que todos sean iguales, o que dos de ellos sean complejos eh, y uno sea real, por decirlo así. Pero eso es una característica bien interesante en esos polinomios porque siempre vamos a encontrar que los polos complejos son conjugados. Conjugados. ¿Listo? ¿Sí recuerdan lo que es que sean conjugados? Que por ejemplo, si tiene acá su parte real menos alfa más j omega, y el polo conjugado tiene la misma parte real, menos alfa, pero la parte imaginaria es del signo contrario, menos j omega. Y siempre se encuentran en pares conjugados, por lo menos. Si usted tiene un sistema de orden 2 donde usted identifica que uno de los polos es complejo, necesariamente el otro tiene que ser su conjugado. Necesariamente tiene que ser su conjugado. Listo, ¿quién tiene preguntas hasta ahí? Profe, y cuando o sea, así como el ejemplo que usted puso, ¿cómo es el comportamiento? Pues ¿Cómo porque cuál? según lo que dice allí, reales y diferentes, pues listo, eso es sobreamortiguado, críticamente amortiguado, y cuando es así, Polos que tiene complejos. ajá,
La respuesta es como esta verde que estoy pintando acá. Sobre. Así como está. Exactamente, Ah, no, ese es suramortiguado. crítico. Sobre amortiguado, ¿no? Ah. Sub. Cuando un sistema permite mucha oscilación, es que tiene bajo amortiguamiento. El amortiguamiento está relacionado eh, con el consumo de energía, o con consumir la energía, o con no permitir que el sistema desarrolle mucha energía, por decirlo así. Entonces, esos son los sistemas sobre y críticamente amortiguados. Pero un sistema que tenga bajo amortiguamiento tiene baja capacidad de mantener el sistema quieto. Entonces es un sistema que es amortiguado, o sea, tiene bajo amortiguamiento, o sobreoxilado, ¿cierto? Que sería el otro, que presenta mucha oscilación. Pero eso tiene que ver propiamente con las características de los polos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podríamos hablar de sistemas, por ejemplo, de orden superior, pero escribamos por acá, de orden superior, pero por ejemplo, uno de orden superior de orden 3 podría ser S más el polo alfa uno, S más el polo alfa 2 y S más alfa 3, por ejemplo. Sería una posibilidad de un sistema de orden 3. Tiene tres polos. O la otra es que sea un sistema, por ejemplo, que tenga un solo polo alfa uno y tenga un polo conjugado hacia el cuadrado más alfa uno s más alfa cero, por ejemplo. Y en ese caso, ¿cierto? Y en ese caso, pues yo podría analizar las contribuciones. Recuerden esto, ¿no? Que la respuesta de un sistema es igual a la contribución de cada uno de sus polos. En ese orden de ideas, por ejemplo, este par de polos que están acá, están entregando una contribución oscilante y esta una contribución transitoria, ¿no? Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, un sistema de orden 5, ¿cierto? Simplemente analizando la contribución de cada polo. Entonces, ¿qué polos puede encontrarse usted? Que sean polos reales, listo. Entonces usted ya sabe qué contribución puede ejercer un polo real. O polos en pares conjugados, listo. Entonces usted ya sabe qué contribución puede tener un polo conjugado. Entonces ya al final, por lo que nosotros habíamos visto, la respuesta del sistema está asociado a la respuesta del sistema está asociado a todos los polos que él tiene, ¿cierto? En el caso de la respuesta natural o de la respuesta al impulso del sistema, o en su defecto, estaría asociado pues a la respuesta forzada también, que ya involucraría pues la dinámica que adopta el sistema debido a la presencia de una señal en la entrada. Listo, ¿cómo vamos hasta ahí? Todo bien, profe. Listo. Profe, yo tengo una preguntita, pues una duda así sencillita que me queda es con respecto al coeficiente de amortiguamiento, pero pues es una duda ahí como más general. Cuando nosotros vimos pues las funciones de segundo orden en análoga, Ajá. eh, Arley nos hizo hacer un cálculo con el Q con respecto a sigma, ¿cierto? Con el coeficiente de amortiguamiento. Sí. Y al final ese valor, pues el mejor coeficiente de amortiguamiento termina siendo el mismo coeficiente que se utiliza para los filtros. Ujú. ¿Eso ahí qué relación tiene o qué? Que es cero, pues el valor es 0.707. 707, sí. ¿Esa qué relación sería? Donde él relaciona el factor Q con el factor de amortiguamiento del sistema, ¿sí o qué? Sí, Es que, eso tiene que ver con Butterworth. sí, claro, porque de hecho lo que pasa es que el filtro Sallen Key es un filtro de naturaleza Butterworth. Y los modelos Butterworth, Chebyshev, y todos esos filtros reciben su nombre, es del cómo ellos abordan el proceso
de atenuación de las frecuencias de corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el filtro Silent Key tiene un comportamiento Butterworth, por eso se dice que es un filtro de naturaleza Butterworth como tal. ¿Qué podría hacerse? Por ejemplo, este término que está acá, 2 omega n, es equivalente al factor omega n sobre Q, ¿cierto? Lo que nos dice a nosotros entonces que el factor Q de un filtro es igual a 1/2 ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que el coeficiente zeta, el coeficiente de amortiguamiento, es inversamente proporcional al factor de calidad del filtro. Pero para decirte, por ejemplo, que Q sea exactamente 707 para que ese zeta sea específicamente tal, no. Entonces, por lo menos así de primerazo, no lo veo. Habría que rayar, pues. Lo que pasa es que ese criterio de 1 sobre la raíz de 2 es una característica de atenuación que permite que el filtro en su línea de decadencia o de atenuación por décadas sea, sea lineal, ¿no? O lo más lineal dentro de las frecuencias asociadas a la frecuencia de corte. Lo que pasa es que hay visiones o hay formas de ver esa situación que le permiten, pues, como uno identificar elementos diferentes. Pero aquí se ve propiamente eso. Por ejemplo, si es igual a cero, ¿cierto? Significa que no tiene coeficiente de amortiguamiento. Y si el sistema no tiene coeficiente de amortiguamiento, esto sería cero, por tanto 1/0 tendería a infinito, por lo tanto la ganancia en el punto sería infinito. ¿Sí? O sea que eso significa que, según el ejercicio que hicimos en la sesión anterior, en ese caso, si zeta es igual a cero, Q es infinito, o sea que vamos a tener una ganancia infinita, viéndolo en el diagrama de Bode, una ganancia infinita en la frecuencia de resonancia del filtro que usted esté enviando, ¿no? Y a medida de que zeta vaya haciéndose cada vez más grande, va cada vez siendo más grande, o sea, siendo más amortiguado el comportamiento, entonces la ganancia de resonancia del sistema OCU va a ir disminuyendo hasta que zeta ya se empiece a tomar valores, por ejemplo, un valor de 1. Entonces ya cuando zeta valga 1, entonces la ganancia es 0.5. Entonces yo creo, pues de hecho, hasta donde yo lo tengo entendido, la ganancia o la atenuación que se define es una atenuación de 3 decibeles o una ganancia de -3 decibeles, ¿no? Pues si usted está hablando, por ejemplo, de atenuaciones, entonces usted dice que usted tiene una atenuación, atenuar ya implica el menos, usted tiene una atenuación de 3 decibeles o tiene una ganancia de -3 decibeles, ¿no? Hasta donde tengo entendido yo, va por ese lado, o sea, se definió 3 decibeles, pero la verdad matemáticamente eh, tiene que haber alguna razón para definir que la fase sea lineal, como lo habíamos hablado acá, por ejemplo, como lo habíamos hablado acá, que era de 7,07, aproximadamente 1 sobre la raíz de 2. Pero pues ya habría que ver específicamente, pues, qué hay en el fondo de eso, ¿no? Pues la verdad no me he especializado mucho o he trabajado mucho en encontrar ese acople completamente entre los sistemas analizados como filtros y analizados como sistemas dinámicos, pero además que debe haber una relación quizás está interesante, porque por ejemplo, esta relación que está acá, sí la rayé yo una vez y encontré las condiciones por las cuales la ganancia del filtro es Q, o es 1/2 zeta, ¿no? Eso sí lo rayé alguna vez, pero propiamente esa característica de definir específicamente o que matemáticamente, bajo alguna condición, yo le diga, es que yo estoy obligando a mi sistema que tenga esta condición y por tanto, eh, me dio este valor,
Por ejemplo, optimizado, que sería como lo ideal. No, yo no lo he hecho. Habría que rayarlo a ver. Eso sería ya como para filtros 2, ¿no? O algo así. Listo. ¿Alguien más Sí, tiene preguntas? Señor. bueno, para terminar, es que precisamente todo eso me causó una duda. Sí, Pues ya la duda final es, ¿eso aplica para todos los sistemas de orden 2 y de orden superior? sí, señor. O sea, siempre va a existir ese cita cercano a ese coeficiente que va a llegar a dar el mejor coeficiente de amortiguamiento. Sí, en teoría. O sea, por eso te digo, o sea, cuando usted diseña un sistema dinámico enfocado en filtro, usted tiene unas consideraciones. Pero cuando usted está diseñando un sistema enfocado a sistema dinámico, hay otras consideraciones. Por ejemplo, ¿yo cómo hago para decirle a usted, por ejemplo, que un sistema masa resorte tiene un factor Q? ¿Sí me entiendes? O sea, digamos que no tiene mucho sentido porque el factor Q es algo que tiene sentido, pero cuando usted lo analiza en la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Sí me va a entender? Entonces, por ejemplo, ¿usted cómo hace para hablar de la estabilidad de un filtro? No, mentiras, claro que la estabilidad de un filtro sí se habla, porque si usted habla, por ejemplo, de filtros IR o filtros FIR, de respuestas finitas o infinitas al impulso, esos filtros sí hay que analizar su estabilidad, por ejemplo, para diseñarlos. Pero en este caso no. Pues en este caso, pues no tendría mucho sentido decir, listo, voy a modelar el sistema. Entonces, ¿cuál es el factor Q del sistema? ¿Cierto? Pero para nosotros, por ejemplo, sí es mucho más interesante definir esto. ¿Qué es esto? El coeficiente zeta. Porque el coeficiente zeta sí nos da información a nosotros del comportamiento dinámico del sistema. Listo. Si de pronto le llama la atención y quiere revisarlo, pues podremos sacarle un espacio y lo revisamos en más detalle. Listo. Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Cristian, Bañol, por acá. Esteban, No, cualquiera. No, señor, no, no, profe. Listo. En ese orden de ideas, si yo tengo un sistema que tiene, por ejemplo, esos dos polos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que un sistema que tiene, por ejemplo, esta función de transferencia, h de s es igual a omega n cuadrado por h0 sobre s al cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los polos que están asociados a este sistema, nosotros los podremos calcular. ¿Sí recuerdan la fórmula para calcular eso? Menos b más o menos bla, 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 bla. Entonces, por ejemplo, S1,2 es igual a menos b, en este caso sería 2 zeta omega n, más o menos la raíz cuadrada ¿cómo era? B al cuadrado, ¿cierto? B al cuadrado, o sea, esto, 4 zeta cuadrado omega n cuadrado menos 4 por A1 por C, que sería omega n cuadrado. Y esto sería todo sobre 2 por A, pero en este caso A sería 1, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, pues la verdad me da una pereza desarrollarlo, pero bueno, hagámoslo pues. Bueno, pues tenemos por acá menos 2 zeta omega n, más o menos, la raíz cuadrada de. Y acá tenemos 4 como factor común y también omega n cuadrado como factor común. Y por acá nos queda zeta cuadrado menos 1. ¿Sí? Listo. Y todo esto sobre 2. Pues por acá tenemos menos 2 zeta omega n más o menos
la raíz, ¿cierto? Por acá en este caso yo tengo la raíz de esto, o sea que podría decir 2 omega n raíz de zeta cuadrado menos 1, esto sobre 2. Si factorizo este 2, pues puedo quitar este 2 y este 2 de acá y este 2 de acá. O sea que esto me queda aquí menos zeta omega n más o menos omega n raíz de zeta al cuadrado menos 1. Listo. En este caso, cuando nosotros tenemos una respuesta de este tipo, podríamos encontrar lo siguiente, por ejemplo. Entonces escribamos por acá. Tenemos menos zeta omega n más o menos omega n raíz de zeta al cuadrado menos 1. ¿Listo? Y hay un factor a tener en cuenta ahí bien interesante porque si ese parámetro que está acá, este parámetro, eh, presenta ciertas características, cambia el comportamiento del sistema. ¿Listo? Entonces nosotros debemos analizar zeta en todo el espectro. Por ejemplo, cuando es 0, algo pasa cuando es 1, ¿cierto? Algo pasa cuando es 1. Seguramente algo pasará cuando es menos infinito y algo pasará cuando sea infinito, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué valores no podemos considerar todavía? Valores de zeta que sean menores que 1, ¿cierto? Entonces, cuando zeta no podemos considerar valores que sean menores que 1, o sea, toda esa parte no tenemos que mirar desde 1 hacia arriba. O sea, cuando zeta es mayor que 1 y menor que infinito, por ejemplo. Esa es una consideración. En ese caso, esta raíz que está acá, ¿cierto? Esta raíz que está acá, tiene la característica de que es un valor real. Como es un valor real, se resta y se suma. Entonces esto nos permite a nosotros ver que el sistema presenta un sobreamortiguamiento. Cuando zeta está entre 1 y el infinito, ¿no? Sobreamortiguado. ¿Por qué? Porque me permite a mí que las raíces S1 y S2, que son las que venimos calculando acá, S1,2, S1,2 y que son acá S1,2, ¿cierto? Eh, sean polos reales y diferentes. Polos reales y diferentes. Esos que están ahí. ¿Sí? O sea que cuando estamos en esta zona, el sistema es sobreamortiguado. ¿Listo? Hay otra característica, por ejemplo, cuando el sistema o cuando es estrictamente igual a 1, estamos aquí parados, zeta es igual a 1, pues cuando zeta es igual a 1, pues 1 menos 1, 0, este elemento se hace 0, luego entonces la respuesta de las dos raíces es igual a, menos omega n, ¿no? ¿Sí lo ven acá? Menos omega n, pero es menos omega n más o menos 0, o sea que las dos raíces son exactamente iguales. Entonces, aquí en este caso, cuando zeta vale eso, es que nosotros decimos que el sistema es críticamente amortiguado. También se dice que las raíces tienen multiplicidad, ¿no? En este caso, la multiplicidad de la raíz es 2. La multiplicidad de la raíz es 2. O sea que aquí estamos críticos. Listo, para mirar cualquier valor, Ah, bueno, de hecho, ¿qué podríamos hacer? Podríamos mirar el valor, por ejemplo, de zeta cuando es 0, ¿no?
Entonces el valor de zeta cuando es cero, escribámoslo con este moradito, el valor de zeta cuando es cero, estamos acá. Entonces, zeta cuando es cero, nos queda que este elemento de acá es cero, o sea, la parte real del sistema es cero. Entonces, la parte real del amortiguamiento es cero. Nos queda omega n por la raíz de menos 1, pero la raíz de menos 1 es j, y cuando utilizamos la transformación de Euler, eso nos queda en una suma de señales seno y coseno, o sea que aquí el sistema está en régimen permanente sinusoidal, se está netamente oscilando el sistema, oscilando puramente. Ahora miremos, por ejemplo, qué pasa si el sistema está con valores, o sea, si zeta es menor, si zeta es menor que, si zeta es menor que cero, ¿no? Si zeta es menor que cero significa que zeta es negativo, ¿cierto? Si zeta es negativo, por aquí va a pasar algo, ¿cierto? Pero no nos importa, porque más allá del hecho de que en esta parte pase algo, si zeta es negativo, entonces ese zeta negativo va a cambiar el signo de la parte real del sistema, por tanto la parte real del sistema sería positiva. ¿Y qué pasa cuando un sistema su parte real es negativa? ¿Sí recuerdan? Qué pena, profe. ¿Cuál fue la pregunta? Que en este caso, por ejemplo, si zeta es menor que cero, o sea, negativo, ¿cierto? Eso haría que la parte real del polo del sistema fuera positiva, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la parte real de un polo es positiva? Sistema es inestable. Sí, señor. El sistema es inestable, o sea que cuando estamos por acá, el sistema es inestable, ¿cierto? El sistema es inestable. Profe, esa inestabilidad se vuelve caótica o pues ya se vuelve un sistema caótico o es completamente diferente. ¿Ustedes saben qué significa que un sistema sea caótico? Profe, yo también tenía esa pregunta. Mi pregunta también iba por ese lado. ¿Cuál es la diferencia cuando un sistema entra en resonancia y lo que llaman caos? Listo. Pues, que me confunde, la verdad. Eh, cuando usted tiene una inestabilidad, eh, el sistema presenta una acumulación excesiva de energía, ¿cierto? Una inestabilidad, propiamente inestabilidad caótica, no existe, ¿cierto? Porque el comportamiento caótico, entre comillas, es un comportamiento que, digamos, usted no puede modelar directamente, pero sí puede encontrar patrones de comportamiento en ellas. Y generalmente el comportamiento caótico en los sistemas dinámicos está asociado a los osciladores. Usted sí puede encontrar osciladores caóticos. Por ejemplo, el oscilador de Chu es un oscilador caótico. El comportamiento caótico tiene que ver básicamente con eso, con la introducción de comportamientos no lineales dentro de sistemas de carga y descarga y de saturación, ¿cierto? Entonces, eso hace que el sistema tenga un comportamiento que no es modelable, porque al usted incluir, por ejemplo, dentro de un sistema que es lineal, pero oscilante, una no linealidad, entonces lo que usted está haciendo es que el sistema responda de una forma que usted no lo espera. Entonces, por ejemplo, usted podría encontrar algo como
como este, por ejemplo. Se podría encontrar algo como, por ejemplo, oscilador de Chua. Profe, o sea que caótico es lo mismo que inestable. No, no porque la palabra caótico, es que mire, por ejemplo, si usted observa, por ejemplo, si logra ver la pantalla. Sí, sí. Ajá. La respuesta de un sistema caótico es que un sistema no tiene una coherencia funcional, digámoslo así. Pero, por ejemplo, si usted lo mira desde el plano de fase, el oscilador de Chua tiene un comportamiento, de hecho, es muy bonito, miren lo que está. Y es básicamente esto, miren, por acá debe estar el circuito, es un sistema oscilador resonante, pero por acá incluyen, bueno, de hecho acá lo estoy tapando, por acá incluyen un, ¿dónde está? Incluyen un sistema no lineal, ¿cierto? Que saca el sistema como de un comportamiento regular. Y pareciera que el sistema tuviera un comportamiento modelable, ¿cierto? Pero en realidad no. O sea, caótico es básicamente que usted no tiene, o sea, usted puede definirlo probabilísticamente, pero no puede modelarlo propiamente. No puede modelar, porque el modelamiento que usted va a obtener no es propiamente la respuesta que usted está buscando. Por ejemplo, acá hay varios ejemplos de osciladores caóticos. Este sigue siendo el oscilador de Chua, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hace de que el comportamiento, de que el sistema tenga un comportamiento caótico. Pero esa parte no tiene que ver nada con eso. No tiene que ver nada con esa parte. Y acá lo que estamos mirando es que esta vaina se vuelve inestable. Listo. ¿Qué condición nos falta observar? ¿Qué condición nos hace falta observar? Nos hace falta observar la condición que está acá en el centro, ¿no? Que es cuando es 0 y 1. Entonces, cuando estamos entre 0 y 1, ¿cierto? Este elemento que está acá siempre es el mismo. Entonces, digamos que yo puedo decir que los polos, en este caso del sistema, S1, 2, ¿cierto? Es igual a menos zeta omega n más o menos j omega n, pero ya puedo intercambiar esos elementos. 1 menos zeta al cuadrado. Entonces, este elemento que está acá ya involucra a j, ¿cierto? Y esto ya nos dice a nosotros que esta parte que está acá es la atenuación, y esta parte que está acá es la oscilación, aportada por el polo propiamente. Entonces, a este que está acá, a este término que está acá, también lo llaman omega sub d. Pues como les venía diciendo, a, a este elemento que está acá se le llama la parte de oscilación, se le llama también omega sub d, eh, o se le llama también frecuencia natural amortiguada. Entonces aquí es donde se ve algunos de los elementos bien interesantes en este sistema. Si usted tiene, por ejemplo, si usted tiene esta respuesta de un sistema oscilante, por ejemplo, la máxima frecuencia, la máxima frecuencia a la que puede oscilar ese polo es la frecuencia omega n, que es cuando zeta es igual a 0. En ese caso, el sistema está en régimen permanente sinusoidal. O sea que esa es la máxima frecuencia a la cual el sistema puede reaccionar o responder. ¿Listo? Si acaso el sistema está siendo excitado por una señal que presente coeficientes de frecuencia superiores a ese, el sistema va a presentar una imposibilidad física de seguir esa señal. ¿Qué significa eso? Que él va a empezar a disminuir su capacidad de interacción.
Entonces, por ejemplo, como si sucediera algo como así. Por ejemplo, que estuviera aquí corriendo Usain Bolt, ¿sí o qué? Corriendo, por ejemplo, 100 metros planos, ¿sí o qué? Entonces el man empieza corriendo suavecito. Entonces digamos que yo voy corriendo al lado de él. Entonces está Usain Bolt, pues porque es negrito. ¿Sí? Eh, pues yo voy a poner esto porque Hizo racismo, bro. yo soy este porque soy gordito. Entonces, pille, pues. Entonces, si él va despacio, pues seguramente yo lo voy a poder seguir. ¿Sí que? Nos vamos moviendo así. Pero si él empieza, por ejemplo, a moverse más rápido, yo ya empiezo a perder la capacidad de seguirlo. Hasta un punto donde él empieza a correr tan rápido que yo solamente logro hacer eso. ¿Cierto? O sea, él se mueve así y yo solamente logro como hacer eso. Hasta el punto donde él se empieza a mover tan rápido que yo me quedo ya quieto, ¿cierto? Porque para mí es lo mismo. Entonces, en este caso, yo ya no soy capaz de seguirlo. Sucede exactamente lo mismo sucede exactamente lo mismo con el sistema. Cuando usted define la frecuencia natural de un sistema, define una imposibilidad o una incapacidad que tiene el sistema para oscilar a frecuencias superiores a la frecuencia natural. Y él, debido al amortiguamiento, pues puede presentar algunos amortiguamientos, pero miren que por este elemento que está acá, lo limita a que la máxima componente de frecuencia a la que él puede oscilar es omega n, que es específicamente cuando zeta es igual a cero. Porque si ya zeta empieza a tomar valores, por ejemplo, entre 0 y 1, entonces ya va disminuyendo su capacidad o su frecuencia natural amortiguada, que era la que escribimos acá abajito. La frecuencia natural amortiguada ya empieza a reducirse hasta el punto de que cuando zeta es igual a 1, entonces él ya pierde la capacidad de oscilar completamente. Y si zeta empieza a crecer, entonces él ya pierde la capacidad de reaccionar rápidamente. ¿Cierto? Entonces son algunos elementos que se deben de tener en cuenta ahí. Para identificar propiamente cómo es la respuesta, o ya me perdí la punta, ¿sí? Qué locura. Por aquí está. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es analizar específicamente cómo es la respuesta de un sistema típico, ¿cierto? Cómo es la respuesta de un sistema típico ante algunas de las entradas típicas para identificar y evidenciar específicamente cuáles cuáles son las características de respuesta a estos sistemas. Entonces, yo les voy a proponer lo siguiente. Entonces, nosotros ya habíamos analizado, por ejemplo, para un sistema de orden 1, para un sistema de orden 1, para un sistema de orden 1, por ejemplo, HS es igual a beta sobre S más alfa. Entonces, necesitábamos calcular, por ejemplo, la, la respuesta del sistema cuando U de T es igual al impulso, y se necesita calcular también cuando U de T es igual al U sub S de T o al escalón unitario. De hecho, estas dos respuestas ya las teníamos, ¿cierto? Porque si yo hago esto, pues nosotros sabemos que U sub S, US, en este caso es igual a 1, y en este caso U sub S es igual a 1 sobre S. Entonces, por ejemplo, para el caso donde U sub ODS es igual a 1, nosotros tenemos que la salida del sistema Y de S es igual a H de S, ¿cierto? Por 1. Entonces, básicamente, Y de T es la transformada inversa de Laplace de H de S
que a la larga sería siendo igual la transformada inversa de Laplace de beta sobre S más alfa, ¿cierto? Entonces, eso significa que, por ejemplo, y de t es igual a beta, ¿cierto? Porque beta es constante. La transformada de 1 sobre s es 1. Por acá aparece un 1. Y este desplazamiento en frecuencia hace que aparezca un exponencial en el tiempo que es menos alfa t. O sea que la respuesta de ese sistema, esta que nosotros la llamamos la respuesta al impulso, ¿cierto? La obtuvimos así nomás de coquetamente, ¿cierto? Entonces cuando t es igual a 0, ¿cierto? Esto es igual a 1, ya que este punto de corte acá es beta, ¿cierto? Y este sistema pues empieza a decaer a razón de el tau de este sistema, que es cierto que ya por comparación nosotros ya sabemos que el tau de este sistema es igual a 1 sobre alfa. Cuando yo le doy un impulso al sistema, el sistema lo que hace de minuto reacciona de esta manera. Es como si se descargara, ¿no? Como si se descargara. Y el caso, ya lo habíamos visto también, el otro, para el caso cuando U de S es igual a 1 sobre S, ¿cierto? Tenemos lo mismo, que Y de S es igual a H de S por 1 sobre S. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que esto es beta sobre S más alfa por 1 sobre S. Pero nosotros ya calculamos esto por acá y ya sabíamos que este y de t, por allá atrás lo calculamos con uno de los tantos métodos. Esto es igual a beta sobre alfa por 1 menos e a la menos alfa t. Esa respuesta ya nosotros la conocíamos. Entonces, esa respuesta de ese sistema, ¿cierto? Acá esto es función de tiempo y tiempo. Entonces nosotros tenemos por acá que este sistema tiene un valor de estado estable por acá, que es dado por beta sobre alfa, ¿cierto? Y este sistema va a intentar llegar, y en este caso hasta acá. Entonces esa sería básicamente la respuesta del sistema. Donde nosotros, pues recordemos que tenemos igualmente un tiempo de establecimiento, ese que está relacionado con 4 veces o aproximadamente, pongámoslo así, aproximadamente 4 veces la constante de tiempo. Listo. Esas son las dos respuestas típicas, la respuesta al impulso y la respuesta al escalón de un sistema de orden 1. Hasta ahí cómo vamos, esto ya lo habíamos rayado, ¿cierto? Entonces básicamente lo estamos haciendo como un resumen. ¿Quién tiene preguntas? Profe, Ya. pues sobre este tema, esta parte que estamos viendo, no, sino que le quería preguntar si se podía sobre una aplicación de estos cosas caóticos. ¿Cómo así? Sí, es que por ahí en algún momento yo leí algo que decían que esos, ¿cómo fue que usted dijo? Osciladores o generadores caóticos, Osciladores caóticos. los utilizan en aplicaciones de electromedicina, Ujú. para cuestiones, pues, de como que la parte eléctrica, cosas así, pero entonces, ¿cómo es eso? Pues como, ¿qué tipo de aplicación en específico? Sí, no. Ahí nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, usted y yo con ese tema porque no sé directamente cómo pueden utilizar un oscilador caótico eh,
en una aplicación de electromedicina. Ya tendría que ser alguien pues que esté muy especializado en ese caso, ¿no? Entonces ya digamos que, como dice el Tino, se nos sale de las manos ese asunto. Una pregunta capciosa. ¿Ustedes tienen alguna tarea con osciladores caóticos? No, no, señor, eso se ve en Análoga 3. Bueno, los que lo vieron. Ah, bueno, bueno. No, no, no. O sea, los osciladores caóticos son unos tipos de osciladores eh, que se salen pues como un poquito de lo normal. ¿Cierto? O sea, no son los típicos osciladores caóticos. Me parece extraño lo que dice Bañol, que de pronto los utilicen en electromedicina, porque eh, según lo que yo sé del tema más o menos, al contrario, en medicina se busca que las respuestas de los sistemas sean de alta confiabilidad. Entonces, por ejemplo, usted no puede confiar propiamente en que eh, va a, usted va a trabajar, o usted va a trabajar o que usted va a introducirle, por ejemplo, a un paciente una señal de naturaleza caótica pensando en que la respuesta, mejor dicho, usted cómo hace para caracterizar, por ejemplo, usted cómo hace para caracterizar, por ejemplo, incluir o perturbar un paciente con una señal caótica cuando usted simplemente no sabe cómo va a suceder. O sea, puede que le haga cosquillas y el man se ría, como puede que le desfibrile el corazón y lo mate, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es donde yo digo, bueno, eh, ¿cómo será el asunto ahí? O sea, no sabría decirte específicamente cómo se podría hacer eso. Habría que leer pues un poco para identificar pues propiamente qué hacen con eso. Pero generalmente, de hecho, incluso cuando usted pone un circuito, por ejemplo, un circuito RC, por ejemplo, muy simple, que va a trabajar o el cual va a depender de un sistema que tenga que ver con electromedicina, ese circuito tiene que ser tan preciso y tan exacto en lo posible que usted tiene que meterle resistencias de precisión, ¿cierto? O tiene que meterle potenciómetros lineales. Incluso hay circuitos con los cuales usted puede capturar los complejos QRS del corazón, de los comportamientos de sístole y diástole del corazón, perdón, el esfuerzo sistólico y diastólico del corazón. Usted los puede capturar, pero en una aplicación de electromedicina le piden que, por ejemplo, los amplificadores operacionales que usted use sean amplificadores operacionales isolados. ¿Cierto? Entonces, si por ejemplo, si usted está tratando, por ejemplo, un paciente que tenga hipersensibilidad o que tenga problemas cardíacos o que tenga, por ejemplo, un marcapaso, cualquier señal de eléctrica diferente a la natural o a una señal controlada podría generar problemas muy serios en el comportamiento, se llama, en la arritmia, en la rítmica del corazón. Y cualquier cosa que saque el corazón de la rítmica genera una arritmia y las arritmias son mortales. Las arritmias son mortales. Entonces no me explico pues cómo sería. En todo caso, por ejemplo, si sí hay alguna aplicación, entonces habría que encontrar, por ejemplo, o identificar en el circuito caótico cuáles serían las características fundamentales de ese sistema que se está aplicando ahí, cuáles son las que se requieren, cuáles son los parámetros o las variaciones que generan variaciones paramétricas en el oscilador y así incluir control, ¿cierto? Porque pues la finalidad de lo que estamos viendo es cómo podremos hacer una implementación de control propiamente para una aplicación de eso. Entonces habría que leer un poquito, Manuel, porque la verdad no sabría cómo responderle específicamente su pregunta. Ah, bueno, no, pero sino que yo preguntaba porque por lo que decía Eduardo, eso en algún momento lo mencionó el profe en Análoga 3, pero pues de esas cosas que, sí, no, como que lo mencionó y ya, pero sí me quedó como con esa duda
Él lo mencionó. Ah, bueno, listo. Hágale pues. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta que tenga que ver con el tema que estamos viendo? Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta para ustedes? La propuesta para ustedes es la siguiente. Calcular la respuesta al impulso y al escalón, ¿cierto? De un sistema de orden 2. Por ejemplo, para este sistema, Hs igual a H0 omega n cuadrado s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado para ese sistema. Sería hacer los dos mismos procedimientos. Uno diciendo que U sub U de S es igual a 1, es impulso, o que U de S es igual a 1 sobre S. En este caso sería el escalón propiamente. Entonces, para mostrarles más o menos cómo pueden hacer el otro, les voy a contar un procedimiento por acá bien interesante que se hace. Entonces, por ejemplo, si yo voy a calcular y de s, es igual a esta función de transferencia h0 omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado por 1. Entonces lo mismo que habíamos visto hace un momento. Básicamente y de t sería tener la transformada inversa de Laplace de todo ese chorrero. H0 omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega n s más omega n cuadrado. Para poder hacerlo más simple, entre comillas, entonces generalmente se hace eso. Se coge, por ejemplo, s al cuadrado, o sea, el denominador s más 2 zeta omega n, esto que sería s, ¿cierto? Más, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el término que completaría el cuadrado ahí? ¿Sí se acuerdan? El primero al cuadrado, ¿cierto? Ya lo tenemos, más dos veces el primero por el segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Sí lo ven? Este sería el segundo al cuadrado. O sea, este segundo término sería zeta omega n todo al cuadrado. Nos quedaría faltando este término más, que es propio, ¿cierto? Omega n al cuadrado, ¿listo? Pero también hay que hacer la conservación del sistema de que si yo estoy incluyendo este elemento, pues tengo que restarlo por acá, ¿cierto? Zeta omega n al cuadrado. Estoy haciendo algo que se llama completar cuadrados. ¿Sí? No creo que eso sea pues como mucho problema para ustedes. Este elemento que está acá, ¿cierto? Que es un binomio cuadrado perfecto, yo no sé si ustedes recuerdan. Pues en ese orden de ideas, este elemento que está acá sería S más zeta omega n al cuadrado. ¿Sí? Y aquí sería más. En este caso, por ejemplo, podremos factorizar omega n al cuadrado y dejarla como factor de 1 menos zeta cuadrado, ¿no?
1 menos z al cuadrado. Listo. Teniendo este elemento, o teniendo este punto hasta aquí, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a recuperar la función de transferencia, pero de esa forma. Entonces yo digo, por ejemplo, en este caso ya estamos en y de s, ¿no? Digamos, y de s va a ser igual a, pues tengo acá s más zeta omega n al cuadrado más, voy voy a hacer lo siguiente. Ya. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que esto es, por ejemplo, omega n por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. ¿Ok? Y todo esto al cuadrado. Y arriba me queda el término exactamente igual, h0 omega n. ¿Listo? Entonces, esta respuesta que está acá se viene pareciendo a algo que ustedes ya conocen propiamente, ¿cierto? Como ustedes pueden notar, en la parte de arriba solamente hay coeficientes constantes. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que la transformada de Laplace, de este sistema, del seno, por ejemplo, el seno de omega t, es igual a omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la idea? Pues identificar cuál es omega. Omega para nuestro caso es todo esto. Entonces yo necesito volver a encontrar ese omega arriba. Pero casualmente arriba eh, tengo un omega, ¿cierto? Tengo un omega n, porque arriba tenemos h0 omega n cuadrado. Entonces digamos que voy a sacar un omega n por acá. Tengo omega n cuadrado, ¿cierto? También tendríamos un h0 por acá. Digamos que le sacamos h0 omega n cuadrado. Entonces yo tengo que completar también, incluyendo este término de aquí. Raíz de 1 menos zeta al cuadrado, ¿cierto? Y si tengo aquí ya raíz de 1 menos zeta, pues tengo que dividir sobre la raíz de 1 menos zeta al cuadrado, ¿cierto? Entonces miren que ya lo organicé para que se me parezca de esta forma. Pero igual, ¿cuál es el problema? Aquí sigue habiendo un desplazamiento en frecuencia, ¿sí lo ven? Entonces, en ese orden de ideas sucede lo siguiente. Yo puedo decir que y de t es igual a la transformada de eso, pero sale esta constante de acá, omega n, h0 sobre la raíz de 1 menos zeta al cuadrado como constante, y nos queda la transformada inversa de Laplace de todo este término. Acá vamos a decir nosotros que omega sub n raíz de 1 menos zeta al cuadrado es igual a omega sub d. Si se acuerdan que por allá lo escribimos. Entonces, tenemos por acá lo siguiente. S más zeta omega n al cuadrado más omega sub d al cuadrado, y arriba tendríamos omega sub d. Entonces la respuesta en el tiempo, por ejemplo, de este sistema sería la siguiente. Y de t, la misma ganancia, omega n h0 sobre raíz de 1 menos zeta al cuadrado. ¿Cierto? Todo este elemento obviemos, pensemos en que no está ahí, ¿cierto? Pensemos en que no está ahí, tratemos de encontrar la misma transformada.
Eso, la misma transformada, pero asumiendo de que, por ejemplo, todo este término es igual a S. Entonces esto nos quedaría por el seno de omega sub d, pero recuperemos omega sub d. ¿Cierto? Omega sub d es igual a omega n raíz de 1 menos zeta al cuadrado por t. Y acá viene lo mágico del asunto. Resulta que un desplazamiento en la frecuencia involucra un transitorio en el tiempo. Entonces, a partir de este desplazamiento que aparece acá, pues aparece una exponencial, ¿cierto? A la menos este elemento, a la menos zeta omega n. O sea que la respuesta que nosotros tenemos de ese sistema, la respuesta que nosotros tendríamos de ese sistema, tendría dos partes. Esto tendría dos partes. La podremos reescribir de la siguiente manera. Esta respuesta que está acá, la podremos reescribir de la siguiente manera. Podremos decir que esa respuesta y de t es igual a una ganancia con una atenuación, ¿cierto? Una ganancia con una atenuación, o sea, omega n h0 sobre la raíz de 1 menos zeta al cuadrado por e a la menos zeta omega sub nt. Y esta parte que es la oscilante, seno de omega sub n raíz de 1 menos zeta al cuadrado. ¿Cierto? Entonces eso es lo que se va a llamar la envolvente y eso es lo que se va a llamar la parte oscilante. Entonces nosotros qué vamos a encontrar o cómo va a ser la respuesta de ese sistema. Fíjense pues lo bacano. Vamos a mirar primero la envolvente. Entonces la envolvente tiene esta característica, ¿cierto? Es esta función. Entonces esta función tiene la siguiente característica. Cuando t es igual a 0, este término es igual a 1, ¿cierto? Por tanto, por acá aparece un punto que es igual a omega n h0 sobre la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Listo. Y digamos también que el seno puede presentar una oscilación de signos. Entonces digamos que este elemento que está acá, pues, también puede hacer que aparezca aquí más o menos omega n h0 sobre la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Entonces por acá va a aparecer algo que nosotros vamos a llamarlo envolvente. Es una envolvente. Esta que está acá, es una función. Esa que está ahí es una función. Este corte son esos valores. Pero esta función que está acá es esta, omega n h0 raíz de 1 menos zeta al cuadrado por e a la menos zeta omega sub nt. Y esta función que está acá es la misma. Entonces menos omega n por h0 sobre la raíz de 1 menos zeta, sobre la raíz de 1 menos zeta por e a la menos zeta omega sub nt. Listo. ¿Y qué va a suceder? Ese envolvente es como si yo estuviera controlando la ganancia del sistema oscilatorio. Entonces aquí va a empezar una función seno. Y la función seno lo que hace es esto. Oscilar dentro de los parámetros que le permite la envolvente, por ejemplo. Y esa sería la respuesta del sistema. Esta que está acá sería y de t. Y y de t oscila a una frecuencia omega sub d. Omega sub d que es igual a omega sub n raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Donde a esto también se le llama frecuencia aparente. Esto también se le llama frecuencia aparente. Y esa es la respuesta del sistema al impulso.
Como si usted incluye el impulso del sistema queda oscilando ahí. ¿Cuál es su tarea? Su tarea es encontrar al YDT. Voy a poner por aquí. Tarea. Encontrar a... Profe, Señor. es que mira que me salen mensajes que en la banda de redes bajo, pero no sé si soy yo o usted. ¿Qué le sale qué? ¿Qué le sale? Y entonces pausa el video. Bueno, no, igual yo, Y igual, entonces me sale ahí donde dice Rodrigo Andrés Franco Luna, pero entonces como que soy yo o es usted. Chino, yo creo que es usted porque lo veo, yo a usted lo escucho pausado. Yo a usted lo escucho pausado, pero fresco, Sí, igual. no, es que estoy viendo muy pausa. No, ya no lo escucho, Chino. Igual yo estoy grabando y ustedes pueden pues ver el video. Listo. Entonces, para la próxima sesión, el lunes, ustedes van a calcular y de t de la misma función de transferencia con h igual h de s igual a h0 omega n cuadrado, s cuadrado más 2 zeta omega n s más omega n cuadrado. Y para ustedes su entrada u de s va a ser igual a 1 sobre s. Listo. Y van a encontrar, van a encontrar esta misma respuesta y van a hacer este mismo gráfico. Listo. Listo. Y Profe, sí, ese gráfico es ya la respuesta total, ¿cierto? es la respuesta del sistema. Pues ahí está la homogénea y la particular junta, ¿cierto? En este caso sería casi que la respuesta homogénea solamente porque es la respuesta al impulso. Ya Está usted sí podría la distinguir, forzada. usted sí podría distinguir entre la respuesta a la homogénea y la particular, porque usted sí va a incluir una entrada, usted sí va a tener una respuesta forzada ahí por el escalón, que es este, un 1 sobre eso. Usted sí la tendría. Listo, profe. Gracias. Listo. Listo, muchachos. Entonces vayan rayando, vayan mirándolo. Es importante que resuelvan eso porque la próxima sesión partimos desde ahí. Listo, la idea es que todos lo hagan, pues que no me toque llegar a mí a hacerlo y simplemente pues ahí les mostré pues más o menos la carpintería pues de cómo resolver ese asunto, pero la idea es que ustedes desempolven pues un poquito más ahí su capacidad de volverle matemáticas a eso. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Listo, profe. ¿Usted cuándo sube el video? ¿De aquí a mañana? Yo creo que sí, de aquí a mañana. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Listo. Bueno, muchachos, en ese orden de ideas, muchísimas gracias por la atención. Cuídense mucho, vamos avanzando. Y listo, nos vemos el lunes. Feliz resto de semana y feliz fin de semana. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchachos, feliz noche, que Gracias, profe. descansen. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao.